La mitocondria. La mitocondria. ¿Tiene línea, tú en tu mente te imaginas el baile de la mitocondria como con conga line? Claro. La 100%, ¿no? mitocondria. La mitocondria. De verdad, si ustedes no son Patreons todavía, esto que acaba de pasar es una extraordinaria razón para hacerse Patreons. Porque además siento que lo coordinamos relativamente bien. Creo que sí. ¿Sí? Ya se verá en el YouTube que ven los Como, Patreons. como solemos coordinar nuestras tonterías. Cosa que se puede ver, tal vez no tanto escuchar, si ustedes Patreon tienen acceso a la transmisión exclusiva para Patreons de $2 para arriba. Así es. Oigan, pero Entonces, a ver, la mitocondria. La sí. mitocondria. La mitocondria probablemente es como de sus peores pesadillas de cuando iban a la escuela, porque deben de haber como todo el tiempo recordado así que la mitocondria es donde se produce la energía de la célula. La mitocondria, ese organelo membranoso donde bla, 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 el ATP. Y seguro así, si vieron algo de lo que pasa dentro en esas reacciones, más las odiaron. O sea, la parte de respiración celular sí es una pesadilla máxima. De Máxima. fórmulas, reacciones. Ujú. Si mi vida dependiera de dar ciclo de Calvin y ciclo de Krebs como con detalle, deja tú explicar las fórmulas como productos de entrada y productos de salida con intermedios. Es como, güey, estaría como, fue como de, ¿por qué murió por piruvato? ¿Sabes? O sea, sería como causa de muerte de piruvato. Pero hubo un momento de tu vida en que te lo sabías, o bueno, No al sé. menos yo me lo supe para Sí, pasar no, no, algún claro, examen. obvio, Y sí, por eso sé, se olvidó 2 segundos después de vertido en el papel, o pero sea, ocurrió. por eso sé que existe el piruvato. Pero sí, una lata del proceso de producción energética de la célula, si bien importante. Muy importante, entonces aquí lo que les queremos nada más recordar, pues es eso, que son organelos celulares mmm, donde se hace la respiración celular. Aparte, ¿no? La cosa más importante pues, es que producen una molécula que se llama adenosín trifosfato. Eh, y eso y que la respiración celular pues da más o menos como 18 veces más energía a partir de una molécula de glucosa que la glicólisis y la fermentación, que serían como sus alternativas metabólicas en seres que no tienen mitocondria, por ejemplo los procariontes. Así que sí fue una cosa muy revolucionaria el tener mitocondrias. Y muy revolucionarias porque, contrario a lo que nos enseñan cuando jóvenes, que solamente la parte de la producción de energía, sí, o sea, las mitocondrias sí ayudan a cambiar la energía que consumimos en energía que nuestras células pueden usar para sus procesos, pero también hacen un montón de otras cosas de las que probablemente ustedes jamás se enteraron, como que participan en los procesos de destrucción celular de las células cuando éstas se convierten en células ya mayores o que o que de alguna En manera ya no células de funcionan la bien. tercera edad. Células INAPAM, llega el momento en el que el cuerpo dice, no, a esa no le va a tocar su tarjeta de bonos como a las personas del INAPAM de nuestro país, le va a tocar muerte, muerte y destrucción. O sea, Y, apoptosis. o sea, apoptosis. Y la mitocondria ayuda a decidir cuáles células se destruyen. Uh-huh. También es súper importante para almacenar calcio, que el calcio es súper importante para un montón de procesos celulares, como por ejemplo cosas que tienen que ver con que las neuronas se comuniquen unas que con otras, o que haya comunicación a través de hormonas para la función muscular, la fertilización, para la coagulación de la sangre, en fin. Entonces, la regulación del calcio, por lo tanto, es súper importante y la mitocondria absorbe calcio, iones de calcio, y como que los guarda ahí hasta que son necesarios. Entonces es parte de la regulación del calcio. Eso y más funciones. O sea, no crean que nada más se acaba ahí. Las mitocondrias son ricas en funcionalidad, súper importantes para las células eucariontes y los organismos que estamos constituidos por células eucariontes. Pero ya no vamos a hablar más de eso. Más bien vamos a hablar de una cosa bien interesante, que es de, ajá, sí, ¿de dónde salieron las mitocondrias? ¿De Porque dónde salieron? Porque son tienen una muy... historia. O sea, bueno, hay hipótesis que son padres de dónde demonios Según yo, salieron en algún estamos momento. seguros de que salieron de un lugar, tal vez no el cómo. Pero a ver, Exacto. hay cosas que son pues como extrañas de las mitocondrias o particulares porque los otros organelos celulares no tienen estas características, solo los cloroplastos en las plantas.
que es que tienen su propio genoma. Es decir, cada una de nuestras células tiene la mayor parte del genoma, o sea, todo el genoma nuclear en el núcleo. Y eso es lo que casi siempre se dice, pues ese es el genoma. Pero también tenemos un genoma baby en las mitocondrias, muy chiquitito, ahí guardado, que además es circular, es decir, se parece al de los procariontes. Eso ya las hace como extrañas. Y la división de las mitocondrias, o sea, cuando una célula se divide y hace dos, la división de las mitocondrias está independiente de esa división celular. Es decir, ellas llevan su reproducción como por su lado, lo manejan por ellas mismas. Lo que entendemos de dónde salieron las mitocondrias es que vienen de una simbiosis muy antigua que resultó cuando una célula que ya tenía núcleo se comió a un pequeño procariotita aeróbico, que es justo lo que explicaría todo lo que acaba de decir Alejandra, como lo del genoma redondito. Y conforme se hicieron amiguis, la célula engullida con la célula engullidora, la célula que fue comida empezó a ser dependiente de la célula que se la comió para pues protegerla del ambiente y de otros factores externos. Y al mismo tiempo, la célula comedora empezó a depender de la célula comida para sus procesos de producción de energía. En el tiempo, los descendientes de esa célula procarionte engullida se convirtieron en mitocondrias y el trabajo de estos organelos, que es la fábrica de energía, es crítica y básica y fundamental para la evolución de los eucariotas. O sea, básicamente fue como un win-win situation, Uh donde quien se la comió no se la comió, o sea, no la digirió, sino que como que la mantuvo ahí porque le daba un win, y a la que no se comió, pues también tuvo el win de vivir. De esto creo que hablamos mucho en el capítulo de codependencia de la buena. Ah, claro, sí, totalmente. Ajá, sí. Entonces, bueno, em, las mitocondrias pues tienen similitudes muy grandes con procariontes de la actualidad. A pesar de que esta simbiosis, o sea, de que esta parte en la que fue engullido un procarionte y luego se convirtió en mitocondria, pasó hace mucho tiempo. ¿No? Las similitudes son pues que su genoma es circular, la membrana de las mitocondrias tiene un transporte de proteínas que se parece al transporte de proteínas en los procariontes, la manera en que se reproducen. Em, y la cosa en su genoma es que pues se ha vuelto mucho más chiquito que el de los procariontes actuales, porque pues ya pasó muchísimo tiempo y en realidad no son un organismo independiente, o sea, las mitocondrias son organelos, dependen del núcleo celular y de las instrucciones que da el núcleo celular. Sin embargo, sí les quedan algunos genecillos por ahí que lo que hacen es que su función es sintetizar algunas proteínas, la mayoría de las cuales sirven pues para muy pocas cosas. Pero sí producen algunas de sus proteínas, o sea, eso es una Sí, realidad. unitas. Y para ello tienen RNA, porque como ustedes sabrán de esos mismos momentos en los que las mitocondrias los aterrorizaron, el O RNA, porque se pusieron la vacuna de Moderna. y entonces hicieron una googleadita de qué será eso del RNA de lo que todo el mundo habla. Eh, el RNA que funciona entre sus funciones principales para la síntesis de proteínas, sus RNAs, que sí los tienen, se parecen más a los RNAs que tienen las bacterias que a los RNAs que tienen las células eucariontes flotando en su citoplasma. Además, también como algunos de los, como de las clavecitas que usan las mitocondrias para construir distintos aminoácidos, son tantito diferentes a las clavecitas que usan las células eucariontes. Entonces, pues sí, hay ahí como una sembrancita todavía que se guarda, aun cuando, insistimos, mucho de lo que se necesita para que las mitocondrias sobrevivan se hace gracias a los genes del núcleo de la célula eucarionte y se transportan hacia dentro de la mitocondria. Si esto no les acaba de explotar la cabeza con lo que dijo Leonora, como si fuera así de, ah, sí, esto es lo que pasa y ya. Si son lo No, suficientemente fríos y muertos por dentro como para saber que la energía que ustedes usan para sobrevivir es fabricada por pequeñas como cositas rarísimas que llegaron a tener esta relación tan increíble con nosotros, si eso no les generó nada, no, pero además, o sea, que si unos genes que están en sus células, es decir, genes de ustedes, nada más que están en las mitocondrias,
los ponen así en un análisis evolutivo a ver con qué tienen más similitud, no les va a salir similitud ni con sus propias células de ustedes que les pertenecen, ni con las de sus papás, ni con las de los primates, ni con las de los mamíferos, ni animales, ni ningún eucarionte. Les va a salir que se parecen más a procariontes, genes que están en sus células. Eso a mí Ahora, se me hace muy impresionante. siento que también después de nuestro capítulo de la microbiota y que todos entendimos con cuánta cosa convivimos y justo cuántas de las células que hay en nuestro cuerpo no son en realidad células nuestras, sino células de algunos otros organismos que viven dentro de nosotros, yo creo que ya el público de Mandarax está perfectamente capacitado para lidiar con toda información que tiene que ver con invasores que en algún momento se pusieron súper cómodos con nosotros. ¿Cuándo ocurrió esto? Porque si bien ya está como bien establecido y un montón de evidencia que la endosimbiosis ocurrió y que además ocurrió varias veces, cloroplasto, mitocondria, núcleo y probablemente otras cosas, el cuándo sucedió y el cómo sucedió todavía no está tan claro. Según fósiles, que es difícil encontrar fósiles pues de hace miles de millones de años, de Sobre cosas todo muy súper chiquitas. chiquitas. Ajá. Ajá. Pero bueno, digamos que el fósil que indiscutiblemente es de un eucarionte, el fósil más antiguo de eucarionte tiene 1.45 mil millones de años. Entonces, pues o sea, este eucarionte ya tenía mitocondrias, así que podríamos decir que esta es como la edad mínima en la que ocurrió esta endosimbiosis. Pero, Pero como que hay una cosa que es de mucho reflexionar. Y es una situación que podría definirse como el clásico dilema del huevo y la gallina, que en realidad no opera de una forma tan misteriosa. Se sabe que los huevos vinieron mucho antes que las gallinas, pero en este caso sí es kind of loco, porque, ojo, a ver, estamos pensando que hace 1.45 mil millones de años ya había eucariontes y como los eucariontes y las mitocondrias los entendemos como que van de la mano, pues probablemente ya había mitocondria, chido, pero para comerte a lo que sea por el proceso de fagocitosis, que es el que entendemos ahora, como que podría haber sido la forma en la que una célula engullera a otra sin digerirla, pues ocupas un buen de energía. Y esa ujú. energía, las células eucariontes como tal, la sacan de las mitocondrias. Entonces, ¿cómo tuvieron energía si no había mitocondrias para conseguir comerse a lo que se convirtió en las mitocondrias que les dio energía? ¡Ah! ¡Ah! Este sí No es el verdadero, entiendo. este sí es el verdadero huevo y gallina. Exacto. Entonces había unos investigadores que estaban así como, oh, no, el verdadero huevo y la gallina. Y se pusieron a resolver la cuestión. Y lo que hicieron fue secuenciar el genoma de muchas especies, más de 30 especies, de bacterias, todas de un grupo que se llama legionelales, que algunas son parasíticas y otras son simbióticas. Entonces, lo que tienen de particular es que este grupo de bacterias, cuando un eucarionte se las come, o sea, bueno, las engulle por fagocitosis, tienen ciertas adaptaciones estas bacterias para evitar ser digeridas y que entonces más bien viven como parásitos o como simbiontes dentro de las células eucariontes. Así que, pues como que medio se parece a lo que habrían hecho los procariontes de hace miles de millones de años cuando un eucarionte se los trató de comer, pero no pudo, ¿no? Para conocer mejor a estos parasíticos y tremendos organismos, los investigadores secuenciaron genomas, se fijaron sobre todo en la parte de los genes que justo regulan y tienen influencia en estas interacciones entre la bacteria y su hospedero, y se dieron cuenta que estos genes lo que hacen es producir proteínas que como que hackean de alguna manera los sistemas moleculares de las células eucariontes y bloquean o interfieren con la habilidad del hospedero de detectar que hay un invasor viviendo en ellos, además de conseguirles como otros bonus beneficios. Muy, como, pues sí, pues Sí. como unos genes listillos. Entonces hasta ahí pues es como normal, ¿no? Es decir, es algo creo que muy esperable. También muy esperable que las proteínas que encontraron en estos más de 30 bacterias, aunque sean del mismo grupo, pues sean proteínas que varían entre ellas. Pero algo que encontraron, que sí es así como clave de esto,
es que a pesar de que eran diferentes proteínas, todas esas proteínas, estas bacterias, las, digamos, hacían a través de un mismo mecanismo molecular que se llama el sistema de secreción tipo 4B, que le vamos a decir sistema de secreción. Porque está muy largo su nombre. Por una, por una brevedad necesaria. Sí. Entonces, este sistema de secreción tipo 4B, que tenían las más de 30 bacterias, que era muy similar entre todas, hicieron un análisis para ver, bueno, de hace cuánto data. Es decir, cuándo fue el origen de esto. Y resulta que su origen está hace 1.9 mil millones de años. Lo cual significa que hace 1.9 mil millones de años ya existía el sistema de secreción tipo 4B para poder meterse a células eucariontes y no ser digeridas. Lo cual quiere decir que hace 1.9 mil millones de años ya existían eucariontes, porque si no, ¿para qué querrías tener un sistema de secreción 4B que te permitiera entrar a ellos sin que te comieran? Sí, Sí. básicamente tiene todo el sentido. Ahora, lo que entendemos como de nuestra datación hecha a partir de fósiles y evidencia química, pone la primera aparición de células con mitocondria como 500.000 años después. Que Em, es bastante mucho. Bastante, mucho, mucho. Sí. Y lo que esto da es un poquito como de credibilidad a una hipótesis que se tiene de que las mitocondrias fueron algo que se añadió después a las células eucariontes. O sea que las primeras células eucariontes no fue como de, soy una célula eucarionte primera generación, ñom, bacteria aeróbica y como endosimbiosis inmediata. No, fue una cosa que quizá tomó unos cuantitos añitos que se desarrollara. Pero bueno, no todo el mundo está contento con esta explicación. O sea, eso puede ser, y aquí, o sea, y sí hay evidencia de eso. Sin embargo, la manera en que calcularon el 1.9 mil millones de años es a través de una técnica que se llama reloj molecular, la cual vamos a explicar más adelante. Em, que es una muy buena técnica, pero pues también o sea, tiene margen de error. Sobre todo es una técnica que depende mucho de los fósiles que tengas para calibrar el reloj. Y como ya dijimos, los fósiles de los primeros eucariontes, pues hay algunos que hasta ni se sabe si sí son fósiles o no. O sea, es un registro fósil difícil de dar así como por sentado todo. Y hay otras ideas de cómo pudieron haber entrado las mitocondrias, no por fagocitosis, es decir, no en un ya eucarionte, sino en un otro procarionte y ahí haberse hecho la endosimbiosis primigenia. Ajá, porque pues sí, porque también lo que tendría que indicar lo anterior es que sí, cuando llegaron las mitocondrias es que llegaron a una célula que ya era medianamente como complejilla. Em, es probable que sí haya sido como en lo del huevo y la gallina, que para que se haya desarrollado la fagocitosis ya haya como mitocondria necesaria, por decirlo de alguna manera, y no fagocitosis para que haya mitocondrias en las células eucariontes. Según unos expertos y el modelo que ellos hicieron, sería como pensemos quizá en una arquea que comía hidrógeno y una bacteria que lo producía, podrían haber crecido uno al lado del otro, felices como en una simbiosis externa, y eventualmente como que tentáculos de la arquea salieron así como, Amix, te voy a dar un abrax. Y entonces fue como de, abrazó mucho y como que jaló y de repente ya estaban viviendo en el mismo departamento, como que ni cuenta se dieron y no lo decidieron de manera responsable y educada y teniendo conversaciones, sino nada más de repente ya vivían juntos. Ay, se me vino a la mente como así escena de películas muy tetas en donde están en el cine comiendo palomitas y como que bosteza y abraza, así, esta es la teoría. Como en simbiosis. Entonces, bueno, Totalmente. en realidad no se sabe, es decir, como muchas cosas no se saben y probablemente no se vuelva, o sea, no se sepa, o se No, no. necesitaría como evidencia difícil. Eh, es el huevo, el verdadero y huevo y la gallina. Ahora, este programa, como dice bien su título, es un especial del Día de las Madres. ¿Qué tiene que ver la mitocondria con el Día de las Madres?
Oh my God, no se entiende, 10 de mayo. ¿Qué podría tener que ver un organelo celular con el 10 de mayo? ¿Hay que llevarlo a comer a un restaurante cuando toda la ciudad está colapsada? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la relación? Pues a ver, la mitocondria con su propio genomita circular, su ADN circular, resulta que como tiene su propia agenda de, de reproducción, solo se hereda únicamente vía materna. A diferencia del genoma nuclear, que pues heredas la mitad de tu mamá y la mitad de tu papá durante la reproducción. La mitocondria no, solo la heredas de tu mamá. Em, lo cual permite entonces que se puedan trazar linajes mitocondriales, digamos como puros. O sea, el que durante la reproducción se recombine la mitad de tu mamá y la mitad de tu papá hace que los genes se mezclen y que eso haga difícil, no imposible, pero difícil trazar una historia de esos genes. En la mitocondria no pasa, como que pasa puro con las mutacioncillas que podría tener, ¿no? Pero pasa así, puro y justo esas mutacioncillas permiten escribir la historia hacia atrás de un linaje pues matrilineal nada más. Este programa incluye muchos misterios de la ciencia y uno de ellos es justo cómo fue que este proceso evolucionó para ser tan estrictamente matrilineal. Pero sí hay un par de teorías que han salido al quite. Para empezar, una dice que la realidad es que las mitocondrias que tienen los espermatozoides, porque necesitan además mucha Necesitan un energía porque se montón. mueven, nadan, esos güeyes Sí. nadan. Ujú. Y por muchas razones, las mitocondrias de los espermatozoides se cree que tienen tasas mucho más altas de mutación que las que están, porque los óvulos también tienen mitocondrias, en los óvulos, haciendo que como que el input de información que podrían ofrecer fuera quizá más riesgoso que tomar solamente el de los óvulos. Pues sí, Sí, pues sí, están más mutados. pues sí. Además, tener solo un tipo de mitocondria, o sea, nada más heredar las mitocondrias de uno de tus progenitores, es decir, de las mamás, hace más fácil que la comunicación entre el genoma nuclear y el genoma de las mitocondrias, más fácil su coordinación, tal cual, porque pues sí se tienen que coordinar. Ambas están dando, aunque las mitocondrias muy poquito, pero sí están dando pues cosas necesarias para las funciones celulares. Entonces tienen que estar pues como en una constante coordinación y comunicación. Entonces, añadir un tercer genoma, aunque fuera mitocondrial, pero pues es un tercer genoma, sería, o sea, como que haría que esta relación pues se complejizara mucho más. Eso no queremos. Y como no queremos, hay muchas precauciones que se han tomado, obviamente no de manera voluntaria, pero es real que el camino evolutivo ha hecho que nuestras células tengan muchas como barreras que mantengan a esta modalidad matrilineal como la modalidad principal. Y esto además no solamente es en humanos. Si ves las como maquinarias moleculares en distintas especies, se puede ver que se mantiene muy tremendamente claro que no se quiere una contribución de parte del padre en este proceso de la fertilización que da lugar a las mitocondrias. Ahora, eso no excluye que en algunas especies, como por ejemplo ratoncitos, mosquitas, se sepa que ocasionalmente como que se fugan algunas mitocondrias de los papás machos, pero en humanos esto en realidad, como hemos aprendido, dogma no pasa. ¿O sí? O sí, resulta que un niño hace unos años encontró, no, hace unos años un científico encontró un niño que tenía como un combo breaker de mitocondrias que no eran nada más matrilineales, sino que también venían de su padre. Y cuando analizaron el árbol genealógico del niño, se dio cuenta que a lo largo de 3 generaciones, 10 individuos en la familia del niño también tenían un ADN mitocondrial mezclado. Y una vez que descubrieron a este niño y a su familia rarísima, hicieron otras búsquedas y encontraron a otros 2 individuos de otras familias que no tenían nada que ver con esta gente, que también tenían esa condición tan rara. O sea, como que lo que encontraron, lo que encontró este científico es que había cierto tipo de herencia de un rasgo, o sea, así tal cual Mendel, o sea, arbolitos, pedigrís, fue lo que hizo, y se dio cuenta que había un tipo de herencia particular, de un rasgo particular, que el rasgo en este caso, pues era pasar mitocondrias de los papás. Em,
No todo mundo en estas familias que investigaron tenía esta condición, lo cual significa que solamente algunos individuos es los que estaban heredando de manera inusual las mitocondrias de los papás y no nada más de las mamás. Lo que no se sabía muy bien, y se sigue sin saber porque misterios de la ciencia, es qué es lo que hace que algunos hombres en estas familias tengan esa capacidad de poder pasar sus mitocondrias. Y probablemente como que pues en un tiempo tampoco lo sepamos porque no hay necesariamente tantas familias con las cuales experimentar y eso es una cosa Bueno, que no ocurre necesariamente mucho. Lo aunque, que es, aunque, sí, no sé, o sea, más bien, se sabía desde antes que había gente así como nos encontramos a alguien en el mundo que tiene mitocondrias de su papá. Ah, bueno, es alguien en el mundo, ¿no? ok. Pero después de haberse encontrado como a estas familias y que más bien ya se encontró que es un tipo de herencia y que debe haber un rasgo que es el que se está heredando, o sea, por cálculos que hicieron, vieron que como más o menos una en cada 5,000 personas podría tener este rasgo en el que hereda mitocondrias, bueno, si es hombre, puede heredar las mitocondrias. Eso puede que suene así como muy poco, o sea, uno en 5,000, pero es tan común como el albinismo, que es como uno en 5,000 también. Ahora lo Entonces, que en realidad sí. puede ser como no tan raro. Lo que se dieron cuenta en estas tres familias es que las mitocondrias que se heredaban no era que tuvieran algo raro, así como mitocondria mutante superpoderosa, pero se sospecha que quizá hay una cosa que no necesariamente está funcionando bien en el paso en el que las mitocondrias que vienen del padre son marcadas químicamente para su eliminación. Si nunca ocurre que se marcan estas mitocondrias, pues entonces el óvulo que está tratando como de eliminar todo ese rastro no tiene manera de identificar a los intrusos y por lo mismo no los elimina. Y esto pues de cualquier manera produciría, o sea, permitiría que estas mitocondrias funcionaran de manera correcta y que probablemente no generaran necesariamente como un ruidero ahí tremendo. Luego también encontraron, es que todo lo que encontraron está súper interesante. O sea que, por ejemplo, las mujeres que tenían mitocondrias mix, el combo breaker, le pasaban este combo breaker a sus hijos. Entonces, que no necesariamente en esos casos los hombres le estuvieran pasando sus mitocondrias a los hijos y por eso los hijos tuvieran el mix, sino que más bien las mamás ya les pasaban un mix. Ujú. Em, y también encontraron que al parecer lo que está haciendo que las mitocondrias nada más paternas pasen y que esto sea como pues sí, que sea un rasgo dominante como al parecer el análisis está diciendo que lo es, no es no es algo que esté en las mitocondrias mismas. O sea, no es un gen que estuviera dado por el genoma mitocondrial, sino por el genoma nuclear que es lo que es el que está haciendo que, que no se descarten a las mitocondrias maternas. Digo, que no se descarten las mitocondrias paternas. Ahora es como de una lata que todo esto pase, porque al final como tenemos estos genomas que además son muy conservados, o sea, los genomas de las mitocondrias cambian súper poquito en el tiempo y de hecho pueden permanecer sin cambios como decenas de miles de años, ¿no? Entonces, sí son una herramienta muy útil para estudiar linajes y como que en algún momento así encontrar como el linaje que nos une a todos como la gran hermandad humana que somos Amix, podría estar su clave y su pista dentro de las mitocondrias. Por eso el Bueno, DN, sí. que sí lo está. Sí, claro, claro, o sea, pero pues Sí, lo podríamos encontrar ahí, es donde hay que ir a buscar. Me encanta cómo así se es. llama el genoma de las mitocondrias, o cómo le dicen, por cierto, no lo hemos usado hasta ahora, pero es el mitogenoma. Mitogenoma. Sí, Yo suena que nunca le he podría haber dicho un podcast, mitogenoma. podría haber un podcast que se llamara mitogenoma y que fuera como estudiando el origen de las mentiras o algo así, que no tuviera nada que ver, que fuera como ciencia mal utilizada. Pero a ver, la cosa está de que sea no, o sea, de que sí sea un rasgo raro, pero no tan rarísimo. O sea, Ujú. de que al parecer esté en una de 5,000 personas el poder pasar mitocondrias paternas. O lo que es lo mismo, que en una en cada 5,000 personas tiene un mix de mitocondria materna y paterna. Es que justo
el análisis de linajes, en lo que se basa mucho de estudiar la historia evolutiva humana, pues está basado bajo el supuesto de que nada más se pasa por vía materna. Entonces esto metería ahí como ruido a los cálculos, por eso no le vamos a hacer tanto caso, ya No. que de lo que vamos a hablar ahora Requiere que lo ignoremos por completo. Ignoren, ignoren. es de todo lo que sabemos gracias a estudiar los linajes mitocondriales, como justo este linaje que decías de Honora, que nos une a todos como hermanos. Tiene, además, es una cosa que también le dan un nombre súper clavel, que es padrísimo todo esto, que es la Eva mitocondrial. Entonces, ese es el nombre que le dan los investigadores a la mujer, que es como el ancestro común matrilineal más reciente que tiene todo el ADN humano de todos los que estamos vivos ahora. O sea, Todos. como todos, todos. O sea, Sí. como de que todo el DNA mitocondrial de toda la humanidad sea derivado de esa Eva mitocondrial, que no es necesariamente la correspondencia de la primera mujer en la Tierra. No, 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 no. Ahora les vamos a explicar por qué. Solo no se claven en eso, solamente es la secuencia mitocondrial a la que podemos rastrear todas las secuencias mitocondriales que hay hoy en términos de ancestría. Entonces, O como sea, la originaria mitocondria de todos los que vemos ahora en la Tierra. que tampoco es que sea la primera mitocondria. No, Es más bien como si nos vamos generación tras generación hacia atrás, ¿no? Yo tengo la mitocondria de mi mamá, que a su vez es la de mi abuela, que a su vez es la de mi bisabuela, así hacia atrás. Entonces, en algún momento, Leonora y yo somos primas, ¿no? Primas muy, muy lejanas. Y en algún momento somos primas con cualquier persona que nos esté escuchando aquí, ¿no? Es decir, tenemos algún ancestro común hace mucho tiempo. Ok, si se hace eso a partir de las mitocondrias, es decir, en qué momento mi mitocondria se vuelve prima de la mitocondria de Leonora, y lo hacemos con toda la humanidad, es que se encuentra esta secuencia mitocondrial de la cual descienden todas las mitocondrias actuales. Es, ¿no? Hasta ahora ha perdurado esa. Las otras mitocondrias que había en ese momento o las que había antes, no es que no hayan tenido descendencia, tal vez tenían descendencia hace 100 años todavía, pero ya se murieron esas personas y no dejaron más rastros de su linaje. Em, a mí el nombre de la Eva mitocondrial, más bien, como pensarla como una mujer, me parece un poco conflictivo. Yo la pienso más bien como la secuencia mitocondrial, que bueno, obviamente tenía una mujer, ¿no? Entonces, pero creo que es más fácil entenderlo como fue una mitocondria que vivía pues en alguien, ¿no? La Eva mitocondrial es más bien una secuencia. El que le llamen Eva también me parece conflictivo, pero ahorita hablamos de eso. como sea, y por más que Alejandra tenga muchos conflictos de inicio, que además son muy justificados, se cree que esta mitocondria, como originaria de las actuales, estaba en el planeta hace unos entre 150.000 y 200.000 años, en lo que podría ser Etiopía, Kenia o Tanzania. Esto se calculó mediante esta técnica que dice Alejandra, que de repente es más o menos inexacta, pero que nos ha permitido tener pues, justo un cálculo que sí son ahí como unos 50.000 añitos más o menos que tenemos perdidos, pero nos permite hacer algún cálculo por más primitivo que esto sea y que es la técnica del reloj molecular. La verdad es una técnica increíble, a mí me encanta el reloj molecular. El reloj molecular, a ver, em, podemos tener un reloj molecular de cualquier secuencia genética. En este caso vamos a hablar del reloj molecular mitocondrial. Se refiere a la tasa en la cual las mutaciones de la mitocondria se han ido acumulando. Cuando estamos hablando de la EVA mitocondrial de humanos, pues es la tasa en la que las mutaciones se han ido acumulando en la mitocondria de nosotros. O sea, de los humanos, o si nos queremos ampliar más, de los homínidos. Entonces, cuando en general se quiere saber en qué momento del pasado un linaje divergió de otro, pues la herramienta que estaba más accesible hasta que apareció el reloj molecular era ver fósiles. Lo malo es que los fósiles, pues no hay tantos. O a veces no tienes el fósil perfecto, o sea, el fósil adecuado, ¿no? Para saber este tipo de cosas. Con el reloj molecular se siguen usando fósiles para calibrar, es decir, para decir, ah, ok, en este momento divergieron chimpancés y humanos, o bueno, y el linaje de los humanos. Y entonces, si contamos
cuántas diferencias genéticas hay entre esos dos linajes y le ponemos entonces si eso ocurrió hace 6 millones de años, se puede hacer como una tasa o un ritmo de, ok, entonces una mutación en estos linajes ocurre cada X tiempo, ¿no? A cada X miles de años. Y ese es el reloj molecular, es decir, eso va diciéndote como cada tic, ¿no? Como cada tic, tic, tic que hace el reloj, sería cada estos cientos o miles de años que se calcula que ocurre una mutación. Entonces, cuando ya tienes eso, cada cuánto hace tic tu reloj molecular y tienes dos secuencias con un número definido de diferencias de mutaciones entre esas dos, pues entonces puedes calcular tal cual el tiempo, porque ya sabes cada cuántos tics ocurre una mutación. Y así es como se ha calculado un montón de cosas en realidad, ¿no? Pero así es como se ha calculado ahorita, en lo que estamos hablando, hace cuánto vivió la Eva mitocondrial. Como que básicamente lo que se hace es usar mutaciones para calcular el timing de cómo fueron surgiendo las distintas ramas en nuestro arbolito evolutivo. Así es. Es un poco el resumen ejecutivo. Eh, sí que se llame Eva es una lata, porque esto causa confusión entre el público en general. O sea, es como de, ¿what? O sea, como si era la Eva mitocondrial, era la única mujer viva humana en ese momento en la Tierra, cosa que no era. Había muchas mujeres vivas al mismo tiempo que la que portaba esta Eva mitocondrial y que tienen descendientes porque pueden estar vivos hoy. Incluso hay como algunas de estas mujeres que podrían ser ancestros de todos los humanos que estamos vivos hoy y algunas solamente ancestros de algunos de los humanos que existen. O sea, había mucha más gente, no era nada más como justo una señora que estaba como sola así picándose los ojos Y, y, planetariamente. y no solo eso, no estaba sola, pero además tampoco es la única ancestra de Mm todos, ¿no? -mm. O sea, es la única ancestra de las mitocondrias vivas actualmente. Uh -huh. Eh, esta confusión viene mucho, o sea, de que haya sido una sola persona y que esa persona es la única ancestra o la única mujer. Viene de algo que es interesante pero raro, bueno, complejo, que es que la ancestría de genes es diferente que la ancestría de personas. Es decir, las genealogías de individuales, o sea, mi genealogía, por ejemplo, si me voy para atrás, pues tengo, o sea, la siguiente generación para atrás, pues tengo dos ancestros, mi mamá y mi papá. Me voy otra generación más atrás y tengo cuatro ancestros, mis dos abuelos paternos, mis dos maternos. Otra más atrás y son ocho, ¿no? Mis ocho bisabuelos y así. Es decir, el número de ancestros que voy teniendo hacia atrás en el tiempo se va haciendo cada vez más grande. Sin embargo, si estamos hablando de genealogías de genes, el número de ancestros hacia atrás se va haciendo cada vez más chico. Eso, imagínense que lo estamos viendo no hacia atrás en el tiempo, sino hacia adelante, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con los descendientes de nuestros genes? Entonces, imagínense que en una población hay 10 versiones de un gen. En la siguiente generación, algunas de esas 10 versiones de esos genes no van a pasar a esa siguiente generación, porque las personas que los tenían se murieron o no se reprodujeron. Entonces, en esa siguiente generación, nada más va a haber, en vez de 10 versiones de gen, 6. Y en la siguiente generación, también. Va a haber probablemente de vez en cuando alguna nueva versión por mutación, pero en realidad el patrón o la tendencia es que cada vez vaya a haber menos variación, o sea, sí, menos versiones de esos genes. Entonces, si eso ahora lo ponemos, ¿no? Como viéndolo hacia atrás en el tiempo, quiere decir que todas las versiones de los genes del presente van a ir coalesciendo, es decir, convergiendo o uniéndose, encontrando como a su ancestro. Y es así que nos vamos hacia atrás y que se encuentra, por ejemplo, en el caso de las mitocondrias, pues una mitocondria en la que se unen todos, que es esta Eva mitocondrial. Pero entonces vean cómo las genealogías de genes pues van haciéndose estrechas hacia atrás en el tiempo y las genealogías de personas se van haciendo más bien más grandes. Eso entonces nos indica que si bien el linaje mitocondrial sí coalesce en una secuencia, es decir, llegamos como a una sola secuencia hacia atrás en el tiempo, de la cual divergieron todas las secuencias mitocondriales de las personas vivas hoy, no es que esa mujer tenía
que tenía esa secuencia era la ancestra de todos. Era una de un montón, ¿no? De gente que vivía con ella. Ujú. Ejemplo para que quede más claro. Alita tiene el ADN mitocondrial de su bisabuela, que es la mamá de su abuela materna. O sea, es así. Pero todos sus ancestros de esa generación no es nada más de esa bisabuela, sino que hay otras 3 bisabuelas y 4 bisabuelos. Y Alita tiene genes de toda esa gente. Por Así lo es. tanto, como el que estemos buscando esta secuencia ancestral de sus mitocondrias, bisabuela number one, no niega la existencia de las otras 7 personas que contribuyeron un buen de genes a toda como el genomalita. Así es. Entonces, si ahora ese mismo ejemplo lo llevamos a toda la humanidad, quiere decir que el genoma mitocondrial que heredamos de la Eva mitocondrial es una parte muy, muy, muy chiquita de nuestro genoma completo. ¿Qué tan chiquita? Muy chiquita. O sea, una 400,000 parte. Así. Es como si tienes en algún momento el sueño de ahorrar 400,000 pesos, pero tienes que empezar por un peso, así. Sabemos que 400,000 pesos son muchos pesos y que se oye lejano ese Así objetivo, es. así. Ajá. Entonces el resto del ADN, o sea, 400,000 veces más que ese parte que es la mitocondria, vino de otras personas contemporáneas a Eva. Es decir, si tenemos un montón de otros ancestros más. ¿Cómo encontramos entonces a esta mitocondria, Eva mitocondrial de todos los humanos que vivimos hoy? Que se tiene que hacer como algún tipo de protocolo y empezaría más o menos así. Haces una lista larguísima de todos los humanos que estamos vivos hoy. Y para cada individuo, no importa si es hombre o mujer, trazas una línea de ese individuo a su mamá y de ahí pones otra línea con la mamá de esa mamá y luego la mamá de esa otra mamá y así sucesivamente, haciendo como una especie de árbol genealógico de puras mamás que vaya hacia atrás en el tiempo. Y el recorrer este arbolito, que en realidad lo que está rastreando es linajes mitocondriales, vas a llegar a un momento en el que van a convergir como todos estos cuando hay como 2 o más mujeres que tienen a la misma mamá. Y mientras más atrás en el tiempo te vayas, menos ancestros mitocondriales de humanos vivos vas a ir encontrando hasta que literal nada más te quede una. Y esa persona es la que es la ancestra matrilineal de todos los seres humanos que estamos vivos hoy. Ergo, la Eva Eva. mitocondrial. Es que me Exacto. imagino así a los investigadores, ¿cómo le pondremos? Ay, pues somos científicos, ¿por qué no le llamamos como un personaje bíblico? Ahora, es muy claro, o sea, pero también es como de, sí, sí entiendo, porque al final del día, si alguien le dice, se llama la Eva mitocondrial, ¿por qué crees que sea? Ah, pues porque es la primera, porque que, queramos o no, todos tenemos una cosa de dos, en realidad 2 cosas. Esa noción de historia de la Biblia y culpa católica. Me parece muy mal nombre, pero además no se quedaron ahí. También existe el Adán del cromosoma Y, porque el cromosoma Y pues se hereda nada más vía patrilineal. No vamos a hablar de eso, pero tiene a su No, parejilla. Tiene a su parejilla Adán. qué lata. Pero a ver, el chiste de la, bueno, no, uno de los chistes de la Eva mitocondrial o del ADN mitocondrial para trazar linajes es que, bueno, además de que no tiene recombinación, es decir, que nada más se hereda vía materna así como va, sin que se le metan genes en medio del papá, y eso hace pues muy útil y más o menos fácil trazar esto, es que hay, a pesar de que el genoma es chiquito, hay un montón de mitocondrias en las células. O sea, lo cual hace que en tejidos viejos, o sea, como si te encuentras un tejido de un neandertal o cosas así, sea más o menos probable que puedas extraer ADN mitocondrial. Pero este tipo de metodologías se pueden hacer teóricamente con cualquier cacho de genoma nuclear también, nada más que pues tomando en cuenta otras cosas como la recombinación. Siento que este es un extraordinario momento para hacer una breve pausita. Muy bien. Ahora volvemos con más de este Mandarax sobre la mitocondria, madre de todos nosotros, Eva de nuestra energía, la Pachamama Mil. Es que, pues, que todo puede sonar hippie si lo metes como lo suficiente, es como. Pero sí, ahora volvemos. Veníamos hablando de la Eva mitocondrial y de cómo se sabe que existió y hace cuánto vivió, el reloj molecular, la coalescencia
Y tengo que confesar que este programa es otro caballo de Troya para hablar de genética de poblaciones. Eso que los biólogos evolutivos aman tanto y que es un dolor de cabeza para todos los que no lo somos. Uf, es increíble. Y además, la genética de poblaciones versión 2.0, pues es la teoría de la coalescencia. Que es algo clavadísimo, me encanta que lo estemos hablando. De verdad me siento muy bien. Me gusta La, mucho que seas tan feliz. soy muy feliz. A ver, con esto de este tipo de análisis y la EVA mitocondrial, no nada más se puede saber cómo, entonces esta secuencia vivió en una mujer hace 200.000 años y ya, sino que se puede saber dónde vivió y otro tipo de cosas como por ejemplo cuánta gente más vivía en ese momento. Todo gracias a la genética de poblaciones y en particular a la teoría de la coalescencia. La teoría de la coalescencia lo que hace es estudiar las relaciones genealógicas entre genes. Es decir, es como si estuviéramos viendo un análisis genético, pero en reversa. En vez de decir, estos genes no divergen de esta forma, es como estos genes coalescen. ¿En qué momento llega ese punto en que ¡puc!, ¿no? Se encuentran y las mitocondrias de la Nora y la mía se vuelven primas? La divergencia entonces es un proceso que es hacia adelante en el tiempo. La coalescencia es hacia atrás. Y es muy bonita la imagen, ¿no? Como coalescen, también se le llama coalescer como a dos gotas de agua, que es cuando se unen, así cuando los genes, ¿no? Cuando encuentran su secuencia ancestral. Em, este tipo de análisis se hacen en general con genes neutrales, es decir, genes que no afectan qué tanto se va a reproducir o qué tan bien le hace en la vida el organismo a ese gen. Em, bajo cálculos de genética de poblaciones, que entonces lo que han hecho es que ya se tienen fórmulas en las que relacionan los tiempos de coalescencia con otro tipo de variables, como por ejemplo el tamaño poblacional. Porque entre más grande sea una población, hay más probabilidad de que haya más variación en genes, o sea, más genes diferentes. Y por lo tanto, los genes, su coalescencia va a ser más hacia atrás en el tiempo porque hay más variantes. Esa es la manera en que se relacionan el tamaño poblacional y el tiempo de coalescencia. Con esto que cuenta Alejandra, se ha logrado calcular que cuando esta EVA mitocondrial existió, el tamaño efectivo de la población era como de 5.000 personas. Ojo, que tamaño efectivo no es número real de personas en la Tierra en ese momento, sino que sería como el número real si todas tuvieran genes diferentes. Había mucho más gente y pues el número real pues también depende de cosas como cuántos sexos se tuvo entre parientes, o sea, lo que es la endogamia como tal en las poblaciones. Pero lo que, o sea, lo que se entiende es que justo si este número existe y se puede acotar, y se puede también acotar hace cuánto tiempo, como que La hubo como población empezó a cosas, crecer. exacto, como Ujú. explosiones poblacionales. O sea, Sí. con esto que está contando Alita, y por eso le gusta tanto probablemente hablar de ello, es que sí podemos entender mucho más de las poblaciones ancestrales de lo que podríamos entender a través de otro tipo de registros y otro tipo de cálculos. O sea, sí, es que sí, por eso me gusta mucho. O sea, se puede como leer los genes como si fueran una historia de las migraciones en el espacio y en el tiempo. O sea, porque se puede calcular qué tanto tiempo atrás, en años, qué tanta número de población había y en dónde estaban. Porque como se hace no tienes que encontrar fósiles o secuencias ancestrales, sino que lo que haces es analizar las secuencias actuales, calcular el tiempo de coalescencia de las secuencias actuales y ver qué secuencias de las actuales se parecerían más, entre comillas, a esa secuencia ancestral y así es como lo pones, o sea, como le puedes poner como un pin en el espacio también y decir, esta expansión poblacional ocurrió en este lugar del mundo o la eva mitocondrial vivió en África. Ujú. Entonces sí es una cosa padrísima. Sí es. Y con eso Sí. sabemos, por ejemplo, que hace entre 50 y 70.000 años hubo una explosión demográfica que viene de la expansión por Eurasia. O sea, esto se sabe porque analizando las mitocondrias se ve que por esa época empezaron a haber muchas más variantes. O sea que la población tuvo que haber aumentado. Para que Y, existieran tantas variantes. exacto. Y ojo Sí. que Asia, sobre todo el sudeste asiático, muestra la expansión poblacional más temprana y más pronunciada fuera de África, que es pues Pero justo un mucho. dato, mucho, es un Sí. dato muy relevante de cómo justo fueron los movimientos humanos a lo largo de esa época en particular.
O sea, se calcula que como hace 52.000 años, más o, hubo como un aumento de 5 veces el tamaño poblacional en esta región, Eso es que muchísimo. es mucho. Bueno, en esta región, pero que además es 5 veces el tamaño poblacional de la humanidad en ese momento. Y esto, pues, se sabe porque la diversidad de ADN mitocondrial en las poblaciones actuales de la costa del Océano Índico, pues es muy grande. Y además lo pueden correlacionar con otro tipo de evidencia, como evidencia arqueológica, que lo que apunta a la evidencia arqueológica es que justo hubo una migración como muy rápida hacia esta costa, desde África hacia el sureste asiático. Y además, lo que nos, o sea, analizando igual, ¿no? Con este tipo de datos, se ve que entre hace 45.000 y 20.000 años, la mitad de la población del mundo vivía en esta parte. O sea, vivía en lo que ahorita es Tailandia y la península malaya. Estaba súper poblado ahí, era super hot right now. Right then. Right then. Después se puso hot en Europa, hace como 40 50.000 años, cosa que es consistente con una migración hacia allá durante el Paleolítico. Acá en América, como tal, hay un aumento rápido de población como hace 18.000 años, que justo se entiende como un evento como hipotético de colonización que ocurrió después de la última glaciación, hace como más o menos 20.000 años, porque pues sí, niveles más bajos de agua, posibilidad de cruzar desde Siberia hacia América del Norte vía el estrecho de Bering. O sea, se Sí. ve genéticamente, se ven cosas que se habían medio teorizado de otras formas. Sí, o sea, bueno, y que coinciden. O sea, sabemos que Ujú. el estrecho de Bering efectivamente se solidificó por el glacial que, ¿no? Por la era glacial que había en ese momento. Y ahora con las mitocondrias sabemos, bueno, apoya esto, ¿no? Que sí pasó gente y que entonces la diversificación de linajes mitocondriales en América, pues es justo cuando cruzaron el estrecho de Bering. Em, Otra cosa que también se ve analizando los linajes mitocondriales de toda la humanidad es que hasta hace 50.000 años, que en realidad es poco tiempo relativamente, si tomamos en cuenta que pues la humanidad, ¿no? Que la especie humana apareció hace entre 200.000, 500.000 años tal vez en África. Todo ese tiempo, hasta hace 50.000 años, la humanidad tuvo un tamaño efectivo poblacional de entre 30.000 y 50.000 personas. Eh, perdón, tuvo un tamaño poblacional entre 5.000, como había dicho Leonora, y hasta 30.000 personas, ¿no? Como que fue creciendo hasta 30.000 personas. Pero después de eso, que justo corresponde cuando, como dice la canción de los Chemical Brothers, It Began in It Africa, began in Africa. cuando nos salimos de África hacia explorar otros territorios, la humanidad empieza a crecer exponencialmente. O sea, de manera que hace 40.000 años el tamaño efectivo era de 100.000 personas, o sea, el doble de lo que era 10.000 años antes. Luego, 30.000 años atrás era de 200.000 y hace 20.000 años era de más de 300.000 personas. O sea, sí fue doblando tamaño poblacional cada 10.000 años. Ya si nos ponemos clavados, podríamos tal vez hasta averiguar dónde vivía esta tal Eva mitocondrial que tanto ruido genera, según Pero un ¿dónde estudio. así exactamente Sí, como sí, aquí sí, sí, salió de este prado? sí, sí, sí. Que se calcula que era un lugar como súper lindo, como una especie de oasis, que estaba en un humedal que se llamaba Dios mío, perdóname porque voy a pronunciar tu seguro muy Magdadigagi. mal. A ver tú. No, no, yo tampoco puedo. Ay, güey, pensé que sabías cómo. Magdadigagdi o Cabango. Como Alejandra dijo, que es como algo así como pues justo la cuna de de todas las mitocondrias. Que otra vez, ¿no? Llevándolo así como a analogías bíblicas, sería como el jardín del El Edén. jardín del Edén, güey. Qué trip. Ahí empezó la culpa católica. Y Ese empezó lugar, en en el Magdadigagi. Macadigi o Cabango, ahí empezó la culpa católica mitocondrial. Ay, qué risa. Bueno, ¿cómo sabemos? Porque se estudió ADN mitocondrial de residentes actuales de la parte sur de África y
compararon la data genética con análisis de tanto lingüística moderna como climas del pasado, distribuciones culturales y geográficas de poblaciones locales, y todo esto lo metieron como en una especie de de algoritmo buena onda y calcularon justo dónde era este como jardín del Edén mitocondrial. Que ahora ya no es un humedal, en realidad. No, para nada. Pero como hicieron estos estudios de climas del pasado, lo que llegaron es que en el pasado sí. Em, lo que llegaron además es que entonces estaba así como estos humedales y luego a través de cientos de años se formaron como unos corredores de tierras como chidas, como humedales también, que es lo que más o menos promovió que la gente dijera, ah, pues vámonos a explorar por acá, ¿no? Y que salieran de ahí. El lugar actualmente, pues más bien es como un paisaje seco en Botswana, donde hay un montón de sal, además. O Muy, sea, muy seco, muy salado. sí, sí. Pero justo hace 200.000 años no era así. Em, Esta es la historia que hacen en un estudio muy particular, que no necesariamente es la historia que sí pasó. Podría ser, pero no necesariamente. O sea, como que en realidad esto no resuelve la duda de dónde exactamente en África emergieron los humanos modernos, que es un debate que lleva en la comunidad científica un buen de tiempo y que este resultado y muchas de las cosas que se debaten sobre ese tema son muy criticadas por científicos que piensan como que de alguna manera distinto. Y esto del ADN mitocondrial obviamente causó escozor entre grupos de científicos que dicen que sí, ajá, ok, todos los humanos tenemos ADN mitocondrial que viene de la EVA mitocondrial, pero esto es así, baby, nada de nuestro material genético total. Así que sí, qué chido que tengamos como esta ADN mitocondrial y que haya vivido en estos humedales, pero eso no dice como realmente tantísimo más, porque hay mucha otra gente que contribuyó a nuestro acervo genético actual. O sea, cuna de la humanidad, probablemente no. Piña no. Cuna de la Eva mitocondrial, o sea, de esa así en particular, Ujú. probablemente sí. Sí. Em, Porque además hay fósiles humanos de hace entre 200.000, 300.000 o incluso más años por todo África. O sea, en lugares muy lejanos en África, ¿no? O sea, en Sudáfrica, por Etiopía, en Marruecos. Es decir, la evidencia fósil que tenemos parece indicar más bien que la población, o sea, que los seres humanos modernos estuvieron evolucionando en diferentes poblaciones por todo África, no nada más en un lugar como Jardín del Edén. Ahora, ¿por qué no escogemos mejor agarrar de los restos humanos que ya estamos viendo que hay desperdigados por toda África, ADN para hacer análisis genéticos de eso? Ah, pues ¿por qué no? Porque hay un buen de sol y hace un montón de calor y eso hace que se degrade muchísimo todo el contenido orgánico que tienen los fósiles antiguos. O sea, están muy degradados en las cosas que se necesitarían para hacer análisis genéticos. Entonces, pues, ¿qué se hace? Más bien estudiar las poblaciones tan diversas de gente que hay en África hoy y estudiar los linajes mitocondriales de gente que vive en distintos lugares del continente, que se sabe, por ejemplo, a partir de ahí, que una de las líneas como más lejanas de ADN mitocondrial que se han rastreado es una que se encuentra en gente que vive a lo largo de lugares de África del Sur y sobre todo de una tribu que son, como Alita querría ser, como cazadores recolectores que hablan lenguas muy particulares y que han dado mucha información sobre todo esto. Entonces se hace, como expliqué hace rato, pues con puro ADN actual. O sea, se secuencian gente viva actualmente que en sus genomas tienen la historia de linajes muy antiguos de la humanidad, lo cual también me parece así como wow. Súper Totalmente. increíble. Sí, este, al estudio, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicieron es que secuenciaron a muchos individuos de estos lugares en África, es decir, de poblaciones al sur de África, que se sabe que tienen, ¿no? Que pertenecen a grupos que tienen linajes muy antiguos de ADN mitocondrial. Y entonces vieron, no, lo de este lugar, humedal en donde al parecer vivió la Eva mitocondrial, pero también otro tipo de cosas, como por ejemplo que al parecer durante 70.000 años de que vivió la Eva mitocondrial, las poblaciones humanas se mantuvieron más o menos estables, tanto en el espacio, o sea, como que vivían ahí nada más,
y no sin irse a ningún otro lugar. Y que 70.000 años después de la Eva mitocondrial, o sea, hace alrededor de 130.000 años, tal vez un poco menos, tal vez 110.000 años, algo cambió y nuevos linajes mitocondriales empezaron así como a surgir. Eso lo que apunta es que la gente pues empezó como a ver más gente, justo, pero no solo ahí, sino en otros lugares del mundo. Es decir, cuando unen esto con los análisis de climas pasados, se dan cuenta de que estos humedales como que se extendían, que se hicieron como corredores de vegetación que se abrieron en hace 130.000 años hacia el norte y un poco más hacia el sur de África, que entonces es lo que, digamos, como que invitó a la gente a moverse del lugar. Ahora, que podría sí, como que podría no también. Esa es una historia que se cuenta a raíz de lo que estas investigaciones arrojan, pero podría no ser la historia como tal, porque pues sí, al final del día sabemos que esas poblaciones viven en esas regiones hoy, pero no sabemos si las poblaciones que viven ahí hoy son las mismas que vivían ahí hace cientos de miles de años. Y como resultado puede ser que los investigadores estén en realidad, en vez de como trazar como el humedal primigenio mitocondrial, solamente haciendo como rastreos de migraciones alrededor de África en la parte del sur del continente. Sin Pues sí. embargo, pues Ujú. sí, Que en o realidad sea, eso es, o sea, bueno, pues, sí, así tal cual eso es. Lo que pasa es que como lo relacionan con otro tipo de evidencia, pues bueno, como que ya van pintando una historia más coherente, pero que al final es una historia. ujú, Ujú. ujú, ujú. Sí. Es posible que sea como súper inútil buscar el jardín del Edén que no sea mitocondrial, o sea, el punto independiente de origen de los seres humanos en África y que sea como realmente muy complicado detectarlo. O sea, como que más bien lo que muchos investigadores sugieren que pensemos es que nuestra especie evolucionó de muchos puntos de África como una especie de red buena onda, que es la que dio lugar a la mezcla de todas las cosas que nos componen el día de hoy. O Que también sea, está súper origen padre eso. múltiple. Sí. Sí. O sea, como que cambia un poco la visión de que la evolución nada más es por divergencia o así como muy puntual y que solo ocurre en un punto y ya, sino como todo es una red pachamámica. Sí, cómo nos dimos besos con los neandertales y después los matamos a todos. Sí. Entonces, hasta aquí se queda este especial del Día de las Madres con la mitocondria. Tenemos un pilón para las personas que son Patreons en el que vamos a hablar de la relación de las mitocondrias con la salud mental. Está súper interesante. Si todavía no se animan a meterse a patreon.com/mandarax para ver en qué consiste ser Patreon de este su podcast de ciencia de confianza y ayudarnos a la realización correcta de este, creo que es buen momento para echarse un clavadito y pensarlo una vez más y decir, dos dolaritos y me puedo enterar de esto y un montón de cosas más y tener un montón de beneficios y Y de ser repente ir parte a de la comunidad, fiestecitas y ser parte de la comunidad. porque si hay comunidad, hay mucha comunicación, hay chelillas, hay Ujú. todo. Entonces, gracias por escucharnos, como sea, recomienden este podcast a todas las personas que conocen y feliz Día de las Madres y de la Eva Mitocondria.